Hola Jennifer, buenos días. Estos son los datos, estas son las tablas de frecuencias, estos son pues, los valores para armar la tabla de frecuencia para datos agrupados y estos tres son las medidas de tendencia central y algo para que las marque las diferencias. Esta es la gráfica de los datos que no podía hacerla, pero pues yo la hice porque en los siguientes puntos al calcular las medidas de dispersión y asimetría pues esas medidas lo que ayudan es a describir estas gráficas sin necesidad de hacerlas, entonces como para visualizar mejor lo que vamos a decir. Entonces en el segundo punto se tiene la varianza, la desviación media y la desviación estándar, que la varianza se calculó con vars.s y la desviación estándar con stdef.s. Esto es porque yo lo tengo en inglés, aquí te va a salir algo así como des est, ¿sí? Entonces porque lo digas allá en español. Vamos a ver en español. Bueno, entonces tenemos una varianza y una desviación estándar. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Entonces estos valores están altos, lo que quiere decir que pues las edades están bastante dispersas. ¿Sí? Es decir, que todos los encuestados tenían edades variadas. ¿Sí? No había una gran cantidad de personas con la misma edad, sino que pues, todos tenían casi diferentes edades. Otra manera de ver esto es que digamos pues acá en la media era 34 años, pero según pues esta desviación estándar, casi todos los datos, la gran mayoría de los datos está entre 34 años, que es la media, más o menos 10 años, ¿sí? Siempre el rango es altísimo. Y pues eso lo podemos ver acá sí, también en la gráfica en la que la mayoría de los intervalos tienen pesos grandes, o sea, pesos similares. Y no hay como que digamos acá que la mayoría tuvieron 30, no. La mayoría están bien distribuidos, es una muestra heterogénea. Ahora en la estatura tenemos una variancia y una desviación estándar muy pequeña. Entonces, digamos, esta desviación estándar, esto dice que los datos no están tan dispersos alrededor de la media. Entonces, por ejemplo, aquí la media era 1.67 y los datos están más o menos en 1.67, más o menos 0.12 metros. Entonces, no es mucha la diferencia. Casi todos los encuestados tienen una misma estatura. Y eso es lo que se ve acá en esta gráfica en la que la mayoría de encuestados tienen casi metro y medio. Y ya los otros tienen pesos casi iguales, pero el metro destaca sobre los demás. Eh, por último, en el peso tenemos una variancia y una desviación estándar altísimas, más altas que los demás. Entonces, digamos, en el peso vemos que también los datos están altamente dispersos alrededor de la media. Entonces, digamos, en el peso la media era 54 kilogramos. Entonces, esto quiere decir que más o menos todos los encuestados están en 54 kilogramos, más o menos 14 kilogramos. Lo cual, pues, es siempre bastante. O sea, la mayoría tenían pesos diferentes. Y pues eso se ve más o menos aquí en que la mayoría de los encuestados tienen de 39 a 67, 71 kilos. Sí, casi la mayoría están en este rango y pues ya hay algunos poquitos que pesan mucho. Pero sí, estos cuatro tienen siempre pesos o alturas más o menos similares. Es decir, también los datos son heterogéneos. Los únicos homogéneos son los de estatura. Calcular la desviación media y la desviación estándar pues es importante porque pues digamos la media puede tener, la media a veces no lo dice todo. Por ejemplo, en la estatura, un ejemplo, puede que la estatura promedio sea 160, pero si da una desviación estándar de 2 pues se tiene que el grupo es homogéneo, ¿sí? Se tiene que muchas personas miden casi 160, porque los datos no se alejan tanto de la media. Pero pues si se tiene una desviación estándar de 20, pues sí se ve que los datos están dispersos y se alejan muchísimo de la media. Por último, la desviación media, que no la he mencionado, pues lo que pasa es que cuando uno estudia la variancia de la desviación estándar, que es más o menos cuánto se alejan los datos de la media, y pues la varianza es más sensible a datos grandes y la desviación estándar pues, es la que más se utiliza. Pero pues la desviación media sirve más como para entender el tema cuando uno ve la ecuación, cuando uno lo está estudiando, porque la desviación media es literalmente el valor absoluto de la distancia de todos los puntos, de todos los datos a la media.
Este es como más académico, pero los estadísticos lo que nos utilizan es la varianza y la desviación estándar. Ahora, en el punto 4 se calcula el coeficiente de variación de cada medida. El coeficiente de variación es la desviación estándar, es decir, este valor, dividido la media, es decir, dividido este valor. Entonces, ¿qué pasa? En el punto 2 con la desviación media, uno podría decir, digamos acá, la media 160 y la desviación estándar más o menos 2 centímetros. Entonces, la desviación estándar tiene las mismas medidas que la variable. Nos dice más o menos cuánto varía. Pero entonces, cuando uno quiere comparar con otras variables, pues es raro, ¿no? Digamos, acá la edad es más o menos 9 años, la estatura es más o menos 0,12 centímetros y el peso es más o menos 14 kilogramos. ¿Cómo hacemos para comparar? Entonces, para comparar, se saca el coeficiente de variación, que no es más que lo que te digo, la desviación media sobre la media, dividida la media, y eso es una medida de dispersión, pero es adimensional y nos sirve para comparar qué tanto varían los datos uno respecto a los otros. Entonces nos da que la edad varía 27, la estatura 7 y el peso 25. Otra vez vemos lo mismo, que la estatura no varía casi los datos respecto a la media, es decir, tenemos unos datos homogéneos, pero en la edad y el peso sí se ve que los datos están bien dispersos, es decir, varían harto respecto a la media. Pero si comparamos, pues vemos que en la edad sí hay un poquito más de dispersión que en el peso, y pues eso se ve también en las gráficas que pues digamos en la edad casi todos es como una línea recta, en cambio en la media pues sí, aunque estos son similares, o sea hay varias personas en estos rangos, pues sí se ve el bulto hacia la izquierda, sí se ve como un bulto. Entonces es decir, esta tiene menos, un poquito menos de dispersión porque hay un bulto, pero no es tan prominente. ¿Listo? Ah, mira, acá está en español, des.m y promedio en español. Promedio para la media y des.m para la desviación estándar. Y por último tenemos la simetría, que digamos cuando uno tiene valores cercanos a ceros, o digamos acá en la simetría, pues eso quiere decir que los datos pues tienen, pues prácticamente se tiene una, si da ceros porque todo es homogéneo, pero si es negativo es porque pues los datos tienen una pequeña inclinación. Acá quiere decir que acá tiene una pequeña inclinación a la izquierda. No te dejes llevar, porque acá el bulto está a la derecha. Cuando decimos inclinaciones, es que tiene una pequeña cola hacia la izquierda, pero eso que acá casi no se nota. Es casi cero prácticamente. La simetría es decir, hay muy poquita simetría. Y el kurtosis sí dio menos 0,99, eh, pero también es cercano pues a uno, entonces pues la distribución es plana prácticamente. Y es lo que vemos en el gráfico. La distribución prácticamente es plana. Plana es como si fueran, casi todos tuvieran la misma altura. Ahora en la estatura tenemos 0,5 de asimetría. Eso quiere decir que hay una tendencia hacia los valores altos. Es decir, hay una inclinación o una cola hacia la derecha, que es lo que vemos acá. Los valores, es que hay mucha gente acá, pero la cola hacia dónde va? Hacia la derecha. Es decir, hay una simetría hacia la derecha. En estadística, por lo general, es lo contrario a lo que uno que se imagina. Si dice asimetría hacia la derecha, es que tiene una cola hacia la derecha, ¿sí? Mira que acá los datos, la mayoría está a la izquierda, pero la simetría es hacia la derecha porque la cola va hacia la derecha. Y pues también se tiene una distribución bastante plana, pero pues eso es porque sí, aunque hay un pico, pues mira que la mayoría de los demás son datos planos. Y por último, el peso tiene una simetría pues más marcada que las demás, es más alejada de cero. Y también dice que jala hacia la derecha, que tiene una.
simetría hacia la derecha, eso quiere decir que la cola va hacia la derecha, que es lo que vemos acá. Sí, la cola va hacia la derecha, pero tiene más asimetría, es decir, se ve que ahí va a haber más bulto, o sea que los datos van a estar abultados en alguna parte. Entonces, tiene harta simetría y como es positiva, la cola va hacia la derecha. Y finalmente, la kurtosis también está cerca de cero, lo que quiere decir cuando está cerca de uno es que son más o menos planos. Y cuando está cerca de cero, pues es que se tiene más una concentración de datos alrededor de la media. Y es lo que vemos aquí. La media es más o menos 59 por acá. Pues mira que la mayoría de los datos están amontonados ahí alrededor de la media. Entonces, pues estos datos de desviaciones, de medidas de dispersión, perdón, y de asimetría, lo que nos ayuda es a describir estas tablas sin necesidad de graficarlas, pero pues ahorita como estamos aprendiendo, pues las sacamos y sacamos las gráficas, pues más o menos para comparar. Y eso es todo bien, que les vaya bien.